Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como Club@Gabou y en YouTube. Además en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Y todos los viernes en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. Conocí al invitado de hoy en el Paseo de la Plaza en el año 2011. Fue a través de un amigo y colega en común, Jorge García, a quien aprovecho de recordar en este episodio y en este momento. Jorge fue mago, fue productor además, o sea, fue colega mío y colega de nuestro invitado. Con Jorge coproducimos un ciclo de magia en el que Jansenson participó. Tuve la suerte de trabajar con él después, en distintos formatos, en distintos espacios, en eventos, en funciones sueltas y hasta un ciclo muy importante en mi carrera como productor en el Belma Café, en el que aprendí muchísimo. Siempre me impresionó su pasión por los detalles, su meticulosidad y su curiosidad. Y esa es una característica que encontré en la mayoría de los magos profesionales con los que me crucé. Diría que sin magia no hay curiosidad, sin ese deseo por conocer. Pero más allá de los magos, más allá de los comediantes, nunca encontré ninguna otra persona que me haya transmitido con tanta claridad y ejemplos como en los detalles se encuentran las claves para brillar. Recibimos en Club Gabou a Norberto Jansenson. Bienvenido. Gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá con vos. Muchas gracias por venir. De hecho, estaba celoso, pero como bueno, es un podcast de comedia, nunca se me ocurrió decirte, che, ¿cuándo me vas a invitar? Pero ya vieron algunos magos. Cuando surgió, ya sé, pero bueno, yo nunca me animé a decirte, che, me encantaría un día hacer un podcast, así que cuando me invitaste me puse contento. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar. Me interesa mucho el tema de los detalles. Uh-huh. Yo eso que dije en la introducción es así. Yo veo que vos nunca conocí a alguien que maneje tan bien el tema de los detalles, que observe tanto los detalles. Y también lo que yo veía con eso es que después estaba justificado, porque no era un detalle por hacer el detalle, sino que el detalle era lo que después hacía que ese producto, ese show, esa función, ese truco, como quieras llamarlo, se destaque. Uh-huh. Y una vez vos me contaste una anécdota que creo que viene a colación, que si podés recordarla. Sí, en realidad tengo muchas historias que tienen que ver con eso, porque esa apreciación por la meticulosidad del detalle la he recibido de la mayoría de mis guías, maestros, ejemplos, pero la que me sirve siempre mejor para graficarlo es una persona que conocí que se llama Mike, que es un director de alimentos y bebidas de la cadena de hoteles Hesperia en España. Él es de Barcelona, a quien yo conocí en una gira que hice por la Costa del Sol en España en el año 2004. Yo trabajaba en el Hotel Hesperia y él era el director de alimentos y bebidas, entonces yo tenía funciones a la noche y a la mañana nos hicimos amigos enseguida, porque viste que a veces los enfermos nos hacemos amigos, ¿no? Entonces nos hicimos amigos y desayunábamos juntos. Y yo llegaba siempre más temprano que él a desayunar, porque llegaba para leer o para mirar los patos que estaban en la laguna afuera y qué sé yo, entonces siempre llegaba 5 o 10 minutos antes. Y yo veía que él entraba al salón, que ya estaba ocupado por, no sé, quizá 10, 12 clientes, y él era entrar y sin exagerar, automáticamente chasquear los dedos para llamar a Emilio, que era el Met, que venía con una polla papeles, con un portapapeles y una lapicera, ya bajo el brazo. Y entonces, en este ritmo y a esta velocidad, el tipo se ponía al lado y Mike le decía, falta servilleta en la mesa 6, se cayó un tenedor en la mesa 12, los tomates están verdes, los huevos están fríos en la bandeja, el señor de la mesa 14 está pidiendo la cuenta y nadie lo escuchó, y así decía 14 cosas al mismo tiempo. Y el Met se lo quedaba mirando con una cara de asombro, que era todos los días, después me contaba él, la misma cara de asombro, porque el tipo entraba y le decía 100 cosas sin ocupar tiempo en encontrarlas. O sea, vos cuando jugás al juego de las 7 diferencias, puedes encontrar juntas 2, pero después tenés que buscar las otras 5. Cuando jugás la sopa de letras, encontrar la primera palabra rápido, después tenés que encontrar las otras 14. Encontraba todos los detalles al mismo tiempo. Y entonces cuando yo hablaba con él después, le decía que a mí me sorprendía mucho cómo era su trabajo. Él me decía, mira, no sé muy bien cómo lo hago. O sea, evidentemente a lo largo de los años de haber desarrollado el músculo de prestar atención y estar presente, me asaltan a la vista rápido los detalles
y en realidad los digo tan rápido como me sale en la voz. Borges en el Aleph dice que las imágenes suceden de manera simultánea, pero el lenguaje es sucesivo. Claro. Entonces vos, para poder nombrar 20 cosas que estás viendo al mismo tiempo, necesitas una cantidad de tiempo que para ver esas cosas no lo necesitas. Entonces Mike me decía, para expresar todas esas cosas yo tardo tiempo, pero en realidad yo las veo todas a la vez. No es que las digo a medida que las voy viendo. Y él me marcó mucho a mí, sobre todo porque como que me impactó tanto físicamente, más allá de lo que uno puede pensar de las cosas. No había algo en el cuerpo que a mí me pasa cuando yo lo vi, era como una impresión física, ¿no? Que me alimentó también a seguir puliendo, desarrollando, profundizando mi capacidad de prestar atención a los detalles. Y medito desde hace muchos años con una maestra. Eso te iba a decir, ¿eso se entrena? Se entrena, sí. Y yo tengo dos maestros, una maestra mujer y un maestro varón. Mi maestra mujer es con la que yo hago meditación y mi maestro varón es con el que hago artes marciales. Tanto en la meditación como en las artes marciales vos tenés que respetar un ritual a rajatabla. No podés cambiar un punto ni una coma. Y hay un cuento cabalístico muy cortito y muy divertido que habla exacto sobre esto de los detalles, que me parece lo grafica mejor que nadie y me parece, si no lo conoces, te va a encantar. A ver. Le escribe una mujer a un cabalista una carta en la que le dice que está indignada de por qué los cabalistas tienen que perder tanto tiempo en prestar atención a detalles tan insignificantes que no tienen en realidad ningún sentido para la vida de las personas. Que en realidad la hacen perder el tiempo a ella por respetar ciertas cosas, por ir a comprar no sé qué cosa no sé dónde y por vestirse de una manera y peinarse de una manera y hablar de una manera determinada, que todo eso no tiene ningún sentido, que los seres humanos no necesitan vivir así. La mujer manda la carta por email, nunca recibe respuesta. Le vuelve a reenviar el email después de 2 semanas, vuelve a no recibir respuesta. Y entonces un día se lo encuentra el cabalista por la calle, en el barrio. Y entonces, más indignada todavía, se le acerca y le dice: ustedes que se jactan de estar todo el tiempo cuidando a la gente y de prestar atención a los detalles, que yo le escribí una carta, le escribí 2 veces, ¿cómo que usted no me contesta la carta? Y él dice: yo le contesté la carta, pero yo no la recibí, dice ella. Ah, le dice, pero yo contestarle le contesté. Le mandé la carta a marta@hotmail.com. Y ella dice: no, .com. Ah, dice él. ¿Ve? Claro, muy importante. Un punto. Un punto. Esa es toda la diferencia. Muy bueno, muy bueno. Digo, para que la gente también entienda cómo trabajás. Uh-huh. Voy a contar yo una experiencia con vos que tuve. Vos trabajás históricamente con un sonidista que es Chofi, Uh-huh. tipo bárbaro, Uh-huh. genial. Sonidista de la música, además. Y teníamos este ciclo en Belma. Uh-huh. A Chofi vive en Pinamar. Y yo en un momento, como productor, te digo: Norberto, Chofi venía a las funciones todas las semanas. Te digo: Norberto, vamos a tener que pagar el pasaje. Digo, al principio todo bien, pero ya cuando todo el mundo entendía cómo venía el show, digo, y vos me dijiste: sí, vamos a tener que pagar el pasaje siempre, porque este show, el sonido es lo más importante. Un show de magia, ¿eh? No es un show de música, no es un show de stand-up, es un show de magia, donde uno jamás pensaría que el sonido es tan importante. Y con las funciones lo fui entendiendo eso. Y es un detalle que yo creo que el 90% de los magos, no sé si lo reflexiona. Yo sí sé, no lo reflexionan. Claro, y se invierte además en eso. No invierten. Los magos usan el mismo mazo de cartas hace 20 años. No cambian el mazo de cartas. Las cartas están negras, grasosas, gastadas, no se resbalan arriba de la mesa cuando ellos las quieren extender en cinta. Y no cambian el mazo, que cuesta $1.79. ¿Y por qué es para eso? nosotros puede ser mucho dinero. En principio porque muchos magos no están prestando atención ni a los mínimos detalles ni a los máximos detalles, porque ellos creen que su habilidad es lo que interesa. A mí me han criticado mucho porque me dicen que yo no soy mago. Me dicen que yo soy un contador de historias, que en realidad yo no hago magia, que mi show es aburrido porque pasan 7 minutos entre un truco de magia y el siguiente. Y para los magos, que en algún momento dicen: mi mujer y mi hija, porque me pasó cuando yo estuve en Showmatch, la mayoría de magos nunca me entendían, pero cuando yo estuve en Showmatch, la mujer y la hija de cada mago, o la mamá de cada mago, la hermana de cada mago, yo le decía: ay, pero Jansenson. Y ellos le decían: déjame de hinchar con Jansenson, hasta que en un momento, después de 6 meses, los tipos se sentaron a mirar y decir: bueno, a ver, decime qué te parece, qué te gusta de Jansen. Ay, las historias que cuenta. Entonces los magos que asocian las cosas rápido y mal,
empezaron a contar historias, pero claro, como para ellos la historia es una pérdida de tiempo, la cuentan fastidiosos, no le ponen ninguna intención y se la quieren sacar de encima rápido porque lo que quieren en realidad es hacer el truco. Entonces, no cuentan los detalles de la historia, no le ponen énfasis, se la sacan de encima y entonces, claro, ahí no tiene valor. Encima, peor para el público, porque ahora no solamente hay que ver este truco, que es este tipo que solo quiere hacer trucos, sino más que quiere contar una historia que ni él la quiere contar, porque él cree que lo que hay que hacer es contar una historia, pero no entienden. René decía, no entienden nada, ni van a entender, ni les importa entender. Y yo estoy feliz de que sea así. Estoy feliz de que sea así. La mayoría de los magos trabajan para mí. O sea, la gente me llama a mí y me dice, mira, iba a contratar a tal mago, pero me atendió tan mal por teléfono. O contraté a tal mago, pero me dijo finalmente que no puede venir porque se fue a no sé dónde. O contraté a tal mago y no vino. Entonces, finalmente, si no van al evento, ¿cómo van a prestar atención a cambiar el mazo? Si ni siquiera van al evento. Y esto lo fuiste aprendiendo. Yo ya nací ¿Sí? medio así. Yo iba a la escuela primaria con blazer y no era obligatorio. O sea, yo me quería vestir con blazer y corbata, usaba medias largas, 3/4 azules y zapatos marrones que yo me lustraba. Y usaba un maletín de cuero marrón para ir a la primaria a 4º grado. Cuando los chicos iban en remera, iban en zapatillas, iban con una mochilita, un bolsito, yo iba con maletín de cuero, de hebillas. ¿Por qué tanta formalidad? Bueno, un poco porque mi abuelo fue mi guía. Uh-huh. Mi abuelo se vestía con traje de 3 piezas, con el reloj colgando de cadena, corbata, iba a trabajar con sombrero a la Franco Argentina en subte, con el paraguas colgando el brazo, aunque no estuviera pronosticado lluvia. Y cuando volvía a su casa a la tarde, se sacaba el saco, se desabrochaba un botón de la camisa, se ponía la ropa y se desabrochaba los cordones de los zapatos y se sentaba a tomar el té en su casa. Y yo mamé eso con mi abuelo. Y se ve que mi abuelo causó un impacto tan grande en mí que un poco esa fue una de las influencias. Yo fui viejo antes de ser joven. Ahora estoy rejuveneciendo yo. Ahora soy como Benjamin Button. La gente me dice, te veo más fresco, te veo más tranquilo, como más relajado. Antes yo no era así. Y me parece que un poco fue así. Entré por el mundo de la literatura. Y, a ver, lo extraño es que de este perfil que me estás diciendo, Uh-huh. que alguien se dedique a la magia, Uh-huh. que es una cosa que yo no la vería relacionada. Yo me hubieras dicho que te dedicabas a ser escritor, tenía como más sentido, o a, no sé, artista plástico incluso, mirá lo que te digo. Pero magia. Bueno, hubo 3 o 4, creo yo, hitos A ver. en mi vida. El primero fue el Circotiani cuando yo tenía 4 años, que me causó un impacto tremendo ver a un señor que para mí era gigante. Después yo lo conocí personalmente, era un tipo normal, pero cuando yo en ese momento lo veía ocupaba todo un escenario enorme. Y cuando el tipo transformó a las 2 mujeres en una pantera, realmente para mí fue un momento que el mundo me cambió. ¿Eso en qué año fue? ¿Te acordás? Y tenía 4 años yo, el 75, 74. El segundo hito era un mago que se llamaba Dani con su asistente Tutti Frutti, que venían a todas las fiestas infantiles cuando nosotros éramos chiquitos, que el tipo era fenomenal, divertido, pícaro, pero elegante y rico, interesante. Era un tipo que no podías parar de disfrutar, y yo lo quería para todos mis cumpleaños y mis hermanos también, y venía a todos nuestros cumpleaños, Dani Tutti Frutti, hacía globos, figuras con globos y magia. Un mago normal, me imagino yo, que sé yo, a lo mejor lo veo hoy y no me gusta nada de lo que hace, pero en ese momento me encantaba. Después, las cajas de magia que a todo el mundo le regalan, que como cosa suelta por ahí no hacen tanta fuerza, pero cuando yo cumplí 10 años, un señor a quien no voy a nombrar porque viví con él una anécdota malísima hace 2 años atrás, que si tenés ganas después, si vamos a hacer humor, te cuento esa anécdota porque es para reírse todo el día. Me regaló mis 2 primeros trucos de magia profesionales del Bazar Yankee y la tarjeta del Bazar Yankee. Entonces ahí empezamos a ir con mi papá, o con mi mamá o con mi abuelo a comprar trucos, pero de verdad, para mi cumpleaños, para el Día del Niño, para diferentes momentos. Y cuando vos entrabas a ese lugar realmente no podías hacer otra cosa que dedicarte a la magia. Era un lugar increíble. O sea, las máscaras, los muñecos, los colores, las cartas colgadas, las flores de pluma, el tipo atrás del mostrador también imponente y medio misterioso y haciéndose el difícil, que si compras sí, pero si no, todo medio escondido, mucho secreto. Y después el cuarto hito es que yo tengo una tía desaparecida. Y en mi familia siempre se escondió la historia familiar. A mí no me contaron sobre mi tía. La historia que cuento en el show, que vos conocés de memoria, es real. Mi tía, en mi familia la hicieron desaparecer. Además de que la secuestraron los militares, en mi familia se cayó, se escondieron las fotos. Y tengo un tío que se murió en una epidemia de poliomielitis, de quien no se habló nunca más y no se permitió tener fotos ni nada. Me da la sensación a mí de que tanto engaño para mi gusto no noble,
no es que nadie me quiso engañar a propósito, creyeron que era la mejor manera de llevar la familia adelante. Me hizo, de alguna forma, convertirme en un justiciero del engaño. Mentir, pero de manera noble. ¿Sí? Si hay que mentir, vamos a mentir diciéndole a la gente, mira, para que lo puedas disfrutar, para que puedas pasar bien, para que puedas sentirte bien, te tengo que mentir, pero te aviso de antes. No te miento sin que vos sepas y sin que vos aceptes, para que dentro de 20 años atrás descubras todas las mentiras. Me da la sensación que algo tiene que ver con eso, no puede no tener que ver. ¿Y tu familia te apoyó siempre? No. Me apoyaron al principio, cuando yo era chiquito, porque nadie se imaginaba que yo iba a tomármelo tan en serio. Entonces, después de cenar, yo abría la puerta corrediza que separaba el comedor del living y tenía preparada mi mesa y les hacía a mi familia los trucos. Después, en algún momento, medio que no les gustó tanto que yo estaba seriamente enfocado con eso, porque era el monje negro, digamos, de la familia, que quería hablar de cosas que no se hablaba, Y fue muy difícil la primera vez que yo hablé de mi tía en el diario, cuando me hicieron una nota para Clarín en Espectáculos, y en la contratapa del suplemento Clarín Espectáculos yo salí hablando de mi tía por primera vez sin avisarle a nadie. ¿Te acordás en qué año era eso? ¿Estábamos en democracia? ¿O? Sí, no, 100%. Estábamos en democracia, porque la democracia empezó en el 83, yo en el 83 tenía 12 años. Esta nota fue cuando yo tenía 25. Y lo que pasó, que a mis padres les molestó, es que toda su gente conocida, todos sus amigos, todos sus compañeros de colegio, todo el mundo los empezaron a llamar por teléfono para preguntarles cómo ellos nunca habían contado esta historia, cómo nunca habían hablado de ella. Qué loco, ¿eh? Entonces ellos, que habían mantenido el secreto de mi abuelo durante toda la vida, me recriminaron a mí: ¿cómo se te ocurre a vos hablar de esto sin pedirnos permiso? Yo dije: miren, yo no tengo que pedir permiso para hablar de mi madrina. En todo caso, ustedes tendrían que haber pedido permiso para ocultármelo. Y entonces ahí es como que hubo un descalabro bastante grande. Y después, ahora, en este momento, como que me parece que mi familia disfruta más, viene a ver los shows, ya entiende un poco más del asunto. No creo que debe ser fácil tampoco, ¿no? Que le ha pasado a mi padre, que mi padre me dijo un día: yo ya no soy más Horacio, yo soy el papá del mago. Claro. ¿No? Como casi recriminando, en un buen sentido, pero como una recriminación de no puede ser que yo no tenga identidad. Mi hermano Diego, por ejemplo, que es mi mejor amigo, me dice, a mí me dicen el mago, o sea, porque yo soy el hermano del mago, pero me dicen el mago, entonces yo tengo la identidad por propiedad transitiva, digamos. Siempre me ha producido un poco de culpa y de incomodidad eso, pero bueno, las cosas son como son y uno se adapta como se adapta, ¿no? Me imagino que hace, no sé, 20 años era distinto. Ahora está lleno de chicos, por lo menos en mi entorno, obviamente no en todos lados, pero que hacen comedia, que son comediantes, que se llaman a sí mismos comediantes, que en su familia dicen yo voy a hacer comedia, qué sé yo, pero me imagino que hace 20 años decir que ibas a ser mago, que ibas a ser comediante, no era lo mismo que ahora, No porque había pocos canales de... No, además no había magos jóvenes. O sea, cuando yo empecé a estudiar magia, a mí no me dejaban entrar al Club de los Magos. La primera vez me acuerdo del Gordo Jorge, que después fue amigo mío, me abrió la puerta con una cara de ogro, que siempre él tenía. Me llevaron mis padres a un lugar que era en una calle de Don Bosco, no me acuerdo dónde era, y no me dejaron entrar. Y cuando yo fui a dar mi examen de ingreso a los 18 años a la entidad mágica argentina, los magos jóvenes éramos 2. Los magos que la gente conociera eran magos grandes, o sea, señores grandes. Entonces después empezó a poquito. Yo fui como la primera camada o la segunda camada de magos muy jóvenes que hacía magia. Creo que Merpín fue la primera. El resto siempre eran magos que se dedicaban como mucho más de grande, porque vos no podías empezar a hacer magia a los 2 meses o al año de practicar. Vos tenías que practicar 20 años para ser mago profesional. Entonces yo soy una de las primeras camadas, incluso fuimos muy criticados, porque teníamos al alcance de la mano cosas que 10 años antes o 5 años antes no existían. Entonces nosotros teníamos a Copperfield, teníamos a Charlie Brown, teníamos ya, entre comillas, acceso a pedir magia por correo, que antes no existía. Antes las cosas de magia se fabricaban a mano. Vos para fabricarte unas pelotitas que tenías que multiplicar en la mano, por ahí tardabas 2 años. Y ahora nosotros compramos las pelotitas que nos venían de Estados Unidos por correo en 10 días, ¿entendés? Entonces como que hubo en general en todo, ¿no? Una especie de crisis en donde el mundo se empezó a abrir para que uno acceda a ciertas informaciones que venían de afuera. Charlie Brown fue el primer mago que trajo acá videos de David Copperfield. Y a mí me los mostraba en la academia cuando yo tenía 13 años. Y no los había visto nadie sabía quién era. Y este tipo Charlie Brown ya usaba saco blanco con hombreras antes de que la gente use las sombreras, y él ya tenía shows de Copperfield y ya empezaba a hacer Y vos decías, este tipo es un loco, porque hasta ese momento era flecos amarillos, zapato de charol, tails, ¿no? El jaqué con la cola de palomita y esas cosas. Y Charlie modernizó, Copperfield modernizó. Entonces ahí es cuando hubo un cambio grande y nosotros pudimos encontrar un hueco por donde.
Y hoy hay nuevas generaciones de magos que con YouTube, me imagino, tienen acceso a, no sé, a magos chinos o a magos coreanos que... Lamentablemente, sí. ¿Por qué lamentablemente? No, porque por un lado, lamentablemente, en el sentido, ayer yo estuve en el programa de Fabián Llanola en Canal 9, siendo jurado de un concurso de baile, y cerró el programa Alcides, el cantante, que cantó Violeta. ¿Y qué más va a cantar? No tiene otra cosa. No, para cantó cantar. un par de canciones más, pero cerró con Violeta, ¿no? Y Alcides contaba que tiene 65 años, que empezó a cantar a los 12, que cumple 53 años con el escenario. Uh-huh. Y entonces él decía que hoy en día la mayoría de los artistas jóvenes se suben a un escenario sin saber todavía muy bien qué, de dónde, cómo, y en realidad lo que hacen es ejecutar algo, no importa qué, pero no tienen todo el conocimiento de qué está pasando entre nosotros y cómo es el ritual. Y vos ves, cuando vos ves a un humorista que tiene escenario, el tipo se para en el escenario y ya no hace falta, ya está, ya entendiste todo, como un jugador de fútbol realmente extraordinario que se para en la cancha. Claro. Y después hay otros que pueden ensayar todo el día, vestirse con no sé qué, hacer unos trucos increíbles, pero cuando vos lo ves no te pasa nada, no pasa nada entre ellos y el público. A mí se me acercan magos jóvenes o artistas jóvenes y piden que los ayude a producir algo en el público, porque los tipos son muy talentosos, pero el talento que tienen no les sirve para nada, porque el público está mirando para otro lado. ¿Entendés? ¿Viste la película esta del creador de McDonald's, del fundador de McDonald's? No la vi, no. Tengo el documental ahí pendiente para verlo, pero todavía no. Está en Netflix, además. Sí, ya sé. ¿Te la puedes spoilear un poco? Sí, toda. Sí. Básicamente, si uno, más allá de cuestiones morales que tiene el documental lo que plantea básicamente es, casi no importa el talento ni la capacitación. Dice, yo vi un montón de gente talentosa que está con su talento en su casa, un montón de gente que estudió un montón y está con su estudio. Y no, dice, lo que va acá es la persistencia. Dice, lo que va es la persistencia, es lo que da a entender, entre otras cosas, este documental. ¿Qué crees de eso? En el arte, en la magia, en esta... Porque, a ver, ¿por qué también me interesa mucho tu opinión y te quería traer a un podcast de comedia? Porque para mí la magia, en un punto, primero que lo tuyo tiene humor, tiene comedia dentro del acto, digamos. Y además, la magia y el humor, la magia y el stand-up se chocan porque para mí son primos, son familiares. Es una persona arriba de un escenario que se hace valer con su talento y nada más. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de la magia, me gusta del stand-up. Me gustan esas disciplinas donde es un artista que está ahí. Entonces son caminos y son historias similares. Yo todo lo que vos decís de la magia lo llevo a la comedia, veo a los comediantes nuevos, pienso en los comediantes que no conectan con el público. Entonces también la pregunta es, ¿vos crees que la persistencia es más importante que el talento o el conocimiento y la capacitación? ¿Qué es de todas esas tres cosas? Mirá, hay un ejemplo muy sencillo que es cuando viene a tu casa cuando vos tenés que colgar un cuadro en tu casa y decís, bueno, yo tengo un martillo, voy a comprar un martillo, voy a comprar unos clavos, clavo el cuadro. Y entonces te pueden pasar muchas cosas. La primera es que vas a clavar el clavo en un lugar que la pared no tiene con qué sostener, o sea, es una pared que no va a poder sostener ese clavo. Entonces vos le vas a poner el clavo y el clavo va a quedar ahí, pero cuando vos le cuelgues el cuadro se va a hacer un agujero en la pared, se va a caer el clavo y se va a romper el cuadro. Depende cuánto valga el cuadro, ya no lo vas a poder volver a colgar, ya se te arruinó. La otra puede ser que vos claves el clavo y agujeres un caño que está por adentro, ¿no? Después puede pasar también que vos claves el clavo y cuelgues el cuadro y se quede colgado durante un tiempo y parezca que se va a quedar, y de repente un día alguien lo tocó y se te cayó, se te vino todo abajo. Entonces, por un lado hay que saber cuál es el clavo que hay que usar, después hay que saber dónde lo vamos a clavar, después hay que clavarlo, hay que saber clavarlo, porque lo querés clavar y te martillas el dedo. Entonces, el talento es necesario, yo creo que el talento es indispensable. Pero creo que el talento es indispensable como punto de partida para lo que sea que vos quieras hacer después. Creo que es muy difícil sin algún tipo de talento convertirte en algo de algo, porque no vas a poder sostenerlo, la gente se va a ir, ¿no? Se va a quedar 3 minutos y se va a ir. Así que algún talento yo creo que es importante como punto de partida. Pero, por ejemplo, yo no soy un buen ejemplo de un mago que tiene una destreza desquiciada. Los hay quienes tienen una destreza desquiciada, yo no lo soy. ¿Por qué no soy un tipo que tiene una destreza desquiciada? Porque como yo desde que era chico trabajo haciendo esto, a mí no me interesa aprender a clavar clavos si lo que tengo que hacer es atornillar tornillos.
¿Para qué necesito clavar clavos? Si yo me dedico a atornillar y a desatornillar. No necesito. Entonces, los magos que practican sin parar desde que tienen 12 años hasta que tienen 22, y después se dan de cuenta que todo lo que practicaron en realidad no sirve para nada, es como que vos aprendas a ser astronauta y nunca jamás en tu vida te subas a un cohete. ¿Para qué te sirve tu talento? Para nada. Claro. Entonces digo, algún tipo de talento tenés que tener. Digo, estaría bueno que tengas un talento que vayas a aplicar a lo que necesitas. Pues si tenés un talento, pero después querés hacer otra cosa distinta, tu talento no te va a servir. O sea, si yo tengo talento como mago, pero quiero tocar el piano, ¿para qué me sirve mi talento? Totalmente. Entonces, yo tengo un talento como comunicador, básicamente. Yo lo que mejor sé hacer es comunicar. ¿Vos dirías que es comunicar y no emocionar? Pero para poder emocionar tenés que comunicar. Sí. O sea, no existe sino cómo transmitís, cómo lográs. De eso quería que hablemos, porque digo, de la emoción. Vos Ujú. sos una persona que logra emocionar. Ujú. Y no sé cómo se logra eso. Entonces, Bueno, ¿cómo podrías explicarlo? considero, para darle un poquito de continuidad al tema de la persistencia, que lo que se necesita es disciplina para que ese talento se encauce. Se necesita mucha pasión, pero también se necesita mucha disciplina. Son dos cosas que se ayudan una a la otra cuando una flaquea. Cuando en algún momento te cansás de la práctica, o te cansás de la apuesta, o te cansás del esfuerzo, la pasión te sostiene. Y cuando en algún momento la pasión desaparece, la disciplina es la que te sostiene. ¿Sí? Hay días que no tenés ganas de practicar, practicás igual. Y hay días que los dedos no te dan, pero la pasión hace que sigas persistiendo, que digas, lo voy a seguir haciendo igual. Entonces me parece que son complementarias y compañeras, ¿no? La pasión con la disciplina. Y después también me parece que tenés que, como dice alguna vez alguien, es imposible que vos cagues sushi si comiste hamburguesa. Entonces considero que alguien que va a subirse a un escenario tiene que tener algo para dar. El talento es el vehículo para dar lo que vos tenés para dar, pero tenés que tener algo para dar, que tu talento te sirva para algo, porque si no el talento para sí solo no te sirve para nada. Puedes tirar 25 pelotitas al aire, pero no alcanza con eso, la gente se aburre al minuto. Entonces tenés que nutrirte, tenés que ser alguien que tiene inquietudes. Vos dijiste curioso, es lo que más soy. A mí me interesa todo, o sea, nosotros hablamos de cualquier cosa que hablamos, salvo que en algún momento te digo, Gabo, no me da más la cabeza para procesar una app nueva. O sea, no me da más la cabeza para que me muestres un dron de no sé qué cosa, porque tengo mucho adentro, entonces hay momentos en los cuales uno no puede absorber más. Pero si me preguntás a mí, yo creo que gastaría infinito dinero en cosas que me interesan, en todo me interesa, o sea, todo quiero. Quiero ver películas, quiero escuchar podcasts, quiero leer libros, tengo más libros de los que puedo leer en el resto de mi vida, porque cada vez que voy a una librería compro 10 libros. No es que compro cuando ya leí, compro cuando la tapa me gusta, el autor me interesa, lo que es el tema, soy muy curioso. Ahora, ¿cómo se logra emocionar? Primero necesitas emocionarte vos. O sea, si vos no te emocionás, si no practicás tu emoción, tu relación con tu emoción, estimulándote, buscando estímulos todo el tiempo, lo primero es no tenés ni idea de cómo se va a hacer porque no sabés lo que es. Ahora, cuando vos sabés qué te pasa a vos cuando vos te emocionás, cuando vos sabés qué cosas son las que te pasan por dentro cuando alguien te hace emocionar, lo único que haces es desarrollar el músculo primero de entender tu propia emoción. Y después, alguna de esas cosas que a vos te hicieron emocionar, vos podés traducirlas y compartirlas con otros y que hagan emocionar también. Y después, en algún momento, cuando te cansás, entre comillas, de compartir cosas de otros, empezás a compartir cosas tuyas. O sea, te decís, bueno, a ver, esta historia de amor que todavía me vibra por dentro, algo de valor tiene que tener. A ver si yo la convierto en... Y ahí después se necesita la técnica, que la técnica y el talento no son la misma cosa. Son dos cosas diferentes. La técnica es la teoría. La técnica es el cómo, ¿sí? La técnica es el cómo, vas a hacer el qué, ¿sí? Yo quiero contar una historia de mi primera novia o de mi maestro Charlie Brown. Y yo puedo decir, voy a contar la historia y tengo talento para contar. Pero si yo no tengo la técnica para contar, por más que tenga el talento de emocionar, voy a meterme a mismos obstáculos en el medio que me van a impedir lograr esa emoción que tengo potencialmente el talento para producir. Cuando tengo la técnica de cómo escribir y cuando tengo la técnica de cómo comunicar, entonces ahora lo que voy a comunicar es interesante. El talento que tengo para hacerlo, junto con la técnica que desarrollé, todo eso junto es lo que produce el resultado. Bueno, es una buena síntesis Requiere de mucho cómo... trabajo. Sí, pero es una buena síntesis para entender qué cosas hay que unir en esa ensalada para que el resultado esté bueno. Sí. Y después otra cosa que yo noto,
estoy hablando mucho de cosas que no sé si hablamos alguna vez, pero vos además te tomás el trabajo de viajar, ir a ver shows todo el tiempo y de ir a congresos, pero sobre todo de ir a ver shows y no necesariamente de magia. Y a veces a mí me cuesta transmitir eso a los comediantes que están empezando. Es, andate a ver todos los shows que estén disponibles en Buenos Aires y si podés viajar, ir a Nueva York a ver shows de comedia, tenés que hacerlo. Es parte de tu formación. ¿Con los magos pasa lo mismo? Bueno, muy pocos magos, pero sí hay quienes van a ver ciertos shows, dos shows, 5 shows. No van a ver 1000. Yo voy a ver 1000. Entonces en eso también hay una diferencia. Yo voy a ver los que creo que potencialmente me van a gustar, pero también voy a ver los que creo que potencialmente no me van a gustar y aprendo más de eso que de los otros. Porque cuando vas a ver un show que te gusta, es poco lo que puedes aprender. Puedes disfrutar mucho y puedes decir, acá yo entendí que el tipo hizo esto. Por ejemplo, yo ahora fui a ver a Derren Brown 3 veces en New York. A la mañana, al mediodía, a la noche y al mediodía el día siguiente. ¿Mismo show o distinto Mismo show, exacto. Ajá. Pero justamente lo que yo quería era ver exactamente el mismo show para ver cómo él soluciona los problemas que se le presentan, cómo él maneja ciertas cosas que no le salen bien porque hace un show que es muy jugado, como yo hago un show que es muy jugado, sobre todo este nuevo, en donde hay tantas cosas que pueden no salir bien, que si vos lo ves 3 veces, podés tener un hilo conductor, decir, bueno, a ver, cuando pasa esto, hace así, pero cuando no pasa esto, ¿qué hace? Claro, eso es lo que veía yo. Bueno. Yo como productor, que no conozco los trucos, pero yo por ahí veía que había un problema o que pasaba algo que no era lo que correspondía. O que una persona te respondía de una forma que no era lo habitual. O yo decía, ¿y ahora? ¿Y ahora? Yo sabía que lo ibas a resolver. Porque todas las resolviste. Pero es impresionante. Bueno, yo creé... Pero a mí me tocó. No sé si hubiera ido, digamos... a pagar para verlo. Como ejercicio. Bueno, en mi caso particular, en el acto del oráculo, que no vamos a hablar demasiado porque la gente lo vendrá a ver en algún momento, el acto del oráculo es el acto desquiciado por excelencia para alguien que hace lo que yo hago. O sea, no se puede hacer lo que yo hago. Nadie puede creer que se pueda hacer. De hecho, la gente que sabe cómo lo hago me dice, no puede ser que lo hagas así. No puede ser que el secreto sea ese, porque ese secreto no se puede hacer, no es humano. O sea, no se puede ser humano y hacerlo. Emiliano y Ximena, que son mis asistentes y saben exacto cómo se hace, cada show me dicen, no puede ser. No puede ser. No puede ser de la forma que lo haces, no puede ser en el tiempo en que lo haces, no puede ser que lo resuelvas como lo resolves y no puede ser que encima tengas vos puestos por vos ciertos obstáculos que dificultarían todavía más algo que ya es imposible y sin embargo todos los shows estamos preocupados de que no va a salir y sale. Y entonces yo voy a ver a otro tipo que está tan loco como yo y que hace un acto del oráculo con otro sistema diferente, creo yo, y entonces voy a ver cómo él lo hace. Por un lado disfruto ver a un par que es un número 1 en Inglaterra, que hace un acto del oráculo espectacular, que no tiene los ingredientes del mío, que son la emoción, porque él no hace emocionar a la gente en su acto del oráculo, y no tiene un propósito más allá de adivinar o de lo que fuera con las preguntas que hace, pero técnicamente yo digo, este está tan desquiciado como yo, y entonces voy a verlo muchas veces para ver qué pasa. No puedo ir a verlo 100 veces, porque no tendría sentido, pero voy a verlo a él y después averiguo quiénes más hacen actos del oráculo, que ya sé que son malos, pero los voy a ver también, para ver a dónde la pifian, para que yo no cometa ese mismo error, ¿sí? El mayor error que tienen todos los actos del oráculo que yo vi, es que apenas la gente se sienta en el teatro, le dan una virome y un papel, y le dicen escribí una pregunta. El mayor error que se puede cometer, porque entonces después lo que pasa es que las preguntas son idiotas. ¿Por qué? Porque la gente viene de la calle, contaminada de jugar en el casino, de pavear en McDonald's o donde fuera. Entonces se siente, le dicen, hace una pregunta y el tipo dice, ¿qué voy a comer mañana? Claro. Pregunta, ¿estudio abogacía o medicina? Y cuando después el acto sucede en ese momento, que tiene el potencial de ser lo que vos ya sabes que es, y de producir lo que ya sabes que produce, el tipo saca y dice, ¿vos preguntaste qué vas a comer mañana? Sí, pregunté, y la gente hace, qué lindo. Y ya, y no pasa nada. ¿Cómo recogen esas preguntas? Yo desarrollé un sistema, pero los magos pasan con un baldecito y le dicen a la gente, papeles, preguntas. Imagínate eso en mi show, no podría pasar nunca así. Te dan unos lapicitos pedorros, amarillos, chiquititos, horribles, y te los vienen a pedir encima después, cosa que yo no podría hacer nunca con mi show. A mí me cuesta fortunas comprar las viromes que compro, los sobres que compro, los anillos que compro. No lo sé hacer, no se podría hacer de otra manera. Y los ves hacer 10 actos de oráculo diferentes,
ninguno de los cuales produce ninguna emoción en el público. Y el problema de no producir emoción en el momento es que desde el principio están mal concebidos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo no voy a ir a ver absolutamente todos los shows que haya en el mundo en donde se hagan algo parecido a lo que yo hago? Yo creo que el mejor piropo del oráculo, te lo dijo una persona que tenemos en común, un invitado, que me dijo a mí, y yo te canté, a vos te enojó, pero es un piropo que te dijo, Ya lo sé. acá tenés gente contratada, si no es imposible. Y yo le decía, pero yo soy el productor. Y digo, ¿cómo vas a tener 20 personas por función? Vení la semana que viene, vas a ver otra persona. Es ridículo el concepto. Bueno, pero es un elogio, sí. Es un elogio. En cierta forma es un elogio. Me han dicho muchas veces cosas de ese estilo, no solo del oráculo, sino de otras cosas que yo hago. Y a mí me parece fascinante que exista esa posibilidad, o sea, que la gente se imagine las cosas que se imagina. Se han creado trucos geniales gracias a las explicaciones ridículas que la gente hace, porque a un mago, para inventar un truco, no se le ocurriría algo así. Y cuando alguien le dice, lo haces así, y el mago no lo hace así, dice, pero tengo que pensar, porque a lo mejor se puede hacer así, como dice esta persona. Y claro. Entonces por ahí se crean cosas gracias a la idiotez del público, ¿no? ¿Y los eventos te gusta hacer? ¿Los disfrutás? ¿Los padecés? He pasado por 1000 lugares, porque hago eventos desde hace 35 años. Los he odiado, los he disfrutado, los he padecido y ahora me pasa un poquito de cada cosa. Mayormente hoy los disfruto, porque ya no tengo que pasar por correr a Fluky por el coso hasta que me pague. Ya no tiene que pasar eso. El sábado de la noche, 3 de la mañana, terminás un evento y Fluky te quiere sacar, que es un amigo, Rubén, ¿no? Pero digo, es el ejemplo típico, ¿no? Para que vos no des una tarjeta tuya, él te quiere hacer salir por el comedor de empleados y te quiere pagar recién afuera cuando él ya esté seguro de que no le metiste una tarjeta. Ya no me pasa más eso hoy. Entonces, claro, lo he padecido mucho y después fui diseñando un sistema. Durante un tiempo me puse muy rígido porque yo creí que podía controlar en el evento todo. Yo creí que podía convertir al salón de tal lugar de Cañita y Cañete en Berazategui, yo podía convertirlo en el Belma. No se puede lograr algo así. Una vez cada 100 llegabas a un lugar y veías que estaba todo espectacular, las luces en el lugar indicado, el escenario impecable, pero las otras 99 no. Son las 3 de la mañana, lo importante es la nena de la fiesta, vos no sos importante en ese momento. Y tenés gente sentada allá atrás, gente sentada allá en la esquina, las luces están puestas afocando para la izquierda y el escenario está en la derecha. Y vos tenés que con eso hacer lo que puedas. Y yo lo sufrí muchísimo durante mucho tiempo, pero después me relajé y ahora hago menos eventos que antes porque me llaman menos para los eventos porque la gente tiene miedo de que le va a costar muy caro y esas cosas. Claro. Pero los que hago los disfruto más. Una vez me enseñaste una cosa que yo me gustaría compartirla con la gente que hace stand-up también. Que son los que mayormente escuchan este podcast. Por eso vuelvo siempre a la referencia. Una vez yo estaba manejando unos eventos tuyos y vos me dijiste, primero, una cosa muy importante que era siempre hablar por teléfono. Tratar de evitar el mail. O sea, el mail puede servirte para una información, pero vos tenés que tener un contacto por teléfono para sentir a la persona del otro lado. Para que la persona también te sienta, para que genere un vínculo distinto a la frialdad de un mail. Ese por un lado. Y el otro era, vos tenés que con tus hacer preguntas que parezcan que estás preocupado por ahí por la organización, pero que en el fondo estás obteniendo recolectando información. Por ejemplo, el menú. No es lo mismo un asado en un quincho que un sushi en un salón. Eso te da la pauta de lo que puedes llegar a cobrar eventualmente. Eso para mí fue una enseñanza que nunca me voy a olvidar y que me parece que es muy buena. Es muy... El mago Nino, que no sé si lo escuchaste hablar alguna vez o si lo conoces, que es en cuya academia yo di clases por primera vez cuando yo tenía 17 años. El mago Nino una vez me enseñó algo, pero bueno, estas son cosas que uno recoge a lo largo de la historia, si es que uno está prestando atención y está abierto a recibir, porque yo he escuchado a magos escuchar consejos geniales y que les entraron por un oído y les salieron por el otro. Una vez en el auto, cuando volvíamos de una fiesta, Nino me dijo, ¿cuánto cobraste? ¿Cuánto estás cobrando la fiesta? Y yo le dije, 10 pesos. Y él me dijo, tenés que cobrar 100. Yo dije, pero no, Nino, ¿cómo voy a cobrar 100 si apenas puedo lograr que me paguen 10? No me va a contratar nadie. Bueno, con que te contrate uno de cada 10, ya arrancamos bien, me dice él. Con que te contrate uno de cada 10, ya estamos bien. Pero te voy a decir el beneficio añadido de cobrar 100. Si vos cobrás 100, en la fiesta en la que cobraste 100, te va a haber gente que tiene el potencial de pagar 100. Claro. Pero en la fiesta que te pagaron 10, te va a haber gente que puede pagar 10. Y no solamente eso es importante. Lo que es importante que vos entiendas es esto. La gente que puede pagar 100 hace 10 fiestas por mes.
porque festeja cualquier cosa que se le ocurra. Cuando tiene ganas, festeja y llama a un mago. La gente que puede pagar 10 tiene que juntar 10 años, esos 10. Y festeja una vez cada 20 años algún aniversario muy importante. El resto del tiempo no puede festejar. Es muy buena. Entonces yo ahí entendí que tenés que ver quién es el que te está contratando, porque pagar 100 para algunas personas es nada y para otras personas es imposible. Entonces, escuchando al otro, conociendo al otro, entendiendo al otro, de dónde viene, cómo te habla, para mí es la mejor manera de lograr hacer bien el trabajo que uno hace, ¿no? Y de brindar el mejor servicio que uno puede brindar también, porque a veces hay ciertos lugares a donde uno no tiene que ir. ¿Pensaste alguna vez la posibilidad de tener una persona a quien vos enseñes todos tus conocimientos, todos tus trucos, todo lo que aprendiste todos estos años? ¿O dar clases o tener Tuve una academia. Mira, la no sabía. usé mayormente para grabar 4 DVDs que tengo, Ajá. que se siguen vendiendo todavía, que es un curso de magia en DVD dado por mí, grabado en vivo en mi academia, ¿En español? en español. Lo hicimos durante un año, fue muy grata la experiencia, pero como yo soy de estar en todas las clases, no soy como el típico que quiere enseñar, que va una vez por año y pone el nombre y nunca está, era muy, muy exigente para mí. Entonces después dije academia no. Discípulos he tenido algunos, que duraron más, menos, etcétera. No tengo ahora alguien que haya seguido. Y más allá de que piense o no piense, considero que en algún momento voy a tener la obligación y la responsabilidad de hacerlo cuando aparezcan las personas o la persona indicada. No ha sucedido todavía. Hay algunos que amenazan todo el tiempo. Algún día me gustaría, pero no hay todavía el suficiente deseo ni la necesidad real de ellos de pedir ayuda. Y si no piden ayuda es difícil ayudarlos. Claro. En algún momento calculo que quizás va a suceder. Me encantaría que suceda, porque realmente la relación que yo tuve con René Laván fue una relación que creo que todo el mundo tendría que tener con alguien y que me encantaría alguna vez a mí tener con alguna persona. Pero para eso se va a tener que producir, no puedo salir a buscarlo, no puedo poner avisos en el diario para eso. Vamos a ver. Como cuando fue tu contacto con él, Uh-huh. como cuando empezó con él, que fue una manera muy especial y mágica también, Sí. ¿no? Sí. Esas cosas. Considero que la mayoría de los encuentros del mundo tendrían que ser un poco así. No digo tan épicos, ¿no? Como fue el mío con René, pero tendrían que ser así. O sea, tendría que ser un encuentro inequívoco de algo que está pasando, como cuando te enamorás o como cuando te pasan cosas, ¿no? Nosotros nos encontramos y hemos compartido, seguimos compartiendo, quizás para toda la vida. Uno nunca sabe para cuánto va a ser. Una relación que siempre fue muy sana. Es así. Estas relaciones no se dan todo el tiempo con quien uno quiere. O sea, vos me presentaste a Ezequiel Araduc y me dijiste, mira, es muy difícil como agente de prensa, pero si enganchás con él no lo vas a soltar nunca más. Ya van como 7 años que hace que trabajamos juntos. Y no creo que yo podría trabajar con otra persona que no sea él. Y él tampoco, pero está completamente loco. A mí no me da bola, ya Bueno, despegó. a mí estuvo a punto de no darme bola, pero yo creé las condiciones para que él me diga que sí. Y seguimos trabajando juntos. Y él es la única persona en el mundo que me dice cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, a qué hora tengo que llegar, qué puedo decir y qué palabras no puedo usar en ciertos reportajes. Y yo, si él no me lo dice, me siento que me falta algo. Entonces digo, hay relaciones que tienen que producirse así. Creo que con un discípulo debería ser igual. ¿Cómo fue? Ya estamos llegando al final, pero quería saber cómo fue trabajar en el... La verdad que tengo 1000 temas para hablar, pero esto me parece muy importante. Porque vos trabajaste en Hollywood, en el Castillo Ahora Mágico. en octubre voy otra El vez. Castillo Mágico, que es como jugar en, no sé, Sí. en el Estadio de Barcelona para un jugador de fútbol, es la máxima expresión de la magia en el mundo. Si alguien no conoce el lugar y vio la serie Love, en Love el chico la lleva a la chica. Y es un lugar mítico de Hollywood, donde pasan los mejores magos del mundo, y vos tenés muchas funciones ahí hechas. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lograste ser parte de ese lugar? Es súper interesante cómo sucedió, porque yo quería ir al Castillo Mágico de toda la vida, ¿no? Yo había ido como visitante y quería trabajar ahí. Henry Evans, que es un mago campeón del mundo, un tipo que admiro mucho, que quiero mucho, que trabajaba conmigo haciendo fiestas en Pampernick cuando éramos adolescentes, se convirtió en campeón del mundo y empezó a ser muy reconocido mundialmente y trabajaba en el Castillo Mágico. Y entonces un día nos encontramos acá en el Club de los Magos. Y cuando salimos de la actividad, él me dijo, Norberto, yo tengo una deuda con vos. Yo necesito recomendarte para que vos trabajes en el Castillo Mágico, porque creo que vos sos mucho mejor mago que la mayoría de los magos que trabajan ahí.
Entonces yo lo que te quiero decir es que voy a hablar con Ron Wilson, que es el director de entretenimiento del Castillo Mágico, pero no es que voy a hablar con él de cualquier cosa, lo voy a llamar específicamente para invitarlo a cenar, y lo voy a invitar a cenar para decirle que te tiene que contratar a vos. Así que prepárate porque seguramente yo me voy mañana o pasado, dentro de una semana te va a mandar un mail para preguntarte cuándo quieres ir. Textual, fue exacto lo que pasó. Una semana me manda un mail Ron Wilson. Soy Norberto Jansen, estuve con el señor Henry Evans, me dijo que lo tengo que contratar, así que le pido por favor que me diga cuándo su calendario le permitiría venir a trabajar al Castillo Mágico por una semana. ¿Así? Le dije, yo puedo viajar a Los Ángeles en septiembre. Me dijo, si le parece bien la segunda semana de septiembre, ya está confirmado. Dije, sí, y así fue. Trabajé con Ron Wilson, después me volvió a contratar Ron Wilson porque hay gente que le mandó mails y le dijo, mire, en 30 y pico de años que yo soy miembro del Castillo Mágico, nunca sentí la necesidad de mandarle un mail al director de entretenimiento para pedirle que vuelva a traer un artista. Necesito pedirle que vuelva a traer a este artista. Y otro le escribió lo mismo, y otro le escribió lo mismo, entonces el tipo me volvió a escribir y me dijo, mire, la gente me pidió que usted vuelva a venir, ¿cuándo puede volver a venir? Y ahí fui otra vez con Ron Wilson. Cuando Ron Wilson falleció, vino Max Maven, un director nuevo, y se armó una semana argentina, porque había un mago argentino que vive en Estados Unidos, que él quería trabajar en el Castillo Mágico y dijo, se me ocurre armar una semana argentina de magos. Bien. Él le preguntó no sé quién sobre magos de Argentina y la persona le dijo, tenés que hablar con este. Entonces él me llamó a mí y me dijo, mira, necesito que me ayudes a organizar la semana. Entonces fuimos. Después eso se repitió otra vez. Y después cambió el director artístico otra vez, y ahora hay otro, y yo ya trabajé 12 veces en el Castillo Mágico. Y ahora voy en octubre otra vez. Bueno, espectacular. Bueno, vamos a cerrar el podcast acá. Estuvo excelente la charla. Quienes escuchen este podcast, el programa en Radio Colmena el viernes, pues, tienen el fin de semana para ir a la Sala Crash, Sí. acá a la calle Uriarte, que busquen en redes sociales Sala Crash. En Ticketek se venden entradas. Sí. En Ticketek se venden entradas. Y los que llegaron tarde y están escuchando esto en mi podcast dentro de un mes, que te busquen en redes sociales para saber cuándo te presentás, cuándo estás en Argentina, cuándo en México, cuándo en Los Ángeles o en cualquier otro lugar del mundo. Muchas gracias por venir. Me encantó estar acá, ojalá que repitamos algún día. Muchas gracias. Producción: Alan Janowski y Gabriel.